Ya, a ver, vamos a hacer lo que es electrostática. Le voy a explicar brevemente, porque ustedes saben que el tiempo es indispensable en estos momentos. A ver, en sí, ¿qué representa la electrostática? La electrostática es una rama de la física que estudia a todas las cargas eléctricas en reposo. O sea, quiere decir que todas las cargas no hay movimiento, no existe dinámica, solo hay reposo. ¿Ya? Entonces, estas cargas que se mantienen en un solo punto es lo que la ciencia le estudia, la electrostática. ¿Ya, chicos? Entonces, esto tiene una historia, ¿ya? Y tenemos nosotros que diferenciar lo que es una carga. Una carga eléctrica es más que un conjunto de electrones, un conjunto de electrones que se mueven y que se mueven, ¿no? De un punto a otro. Pero en este caso, estas cargas eléctricas ya no se van a mover porque hay reposo. ¿Ya? Entonces, hay que saber que las cargas eléctricas pueden estar en movimiento o pueden estar en reposo. En nuestro caso, vamos a estudiar todo lo que es reposo. Entonces, cuando hablamos de una carga, estamos hablando de una cantidad infinita de electrones. Entonces, uno de los mecanismos para adquirir electrones es por dos métodos. Por el método de la inducción, ¿no? Por el método de la inducción y el otro por el método del frotamiento. En lo que es la inducción, no sé si estará por acá. Ahí está, por ejemplo, aquí tenemos en observación una frotación. Tenemos una barra de plástico, y acá tenemos un paño de seda. Cuando esto se logra frotar, lo único que se está logrando es activar el paso molecular que contiene estos cuerpos. Cuando esto se activa, los electrones comienzan a pasar de un cuerpo a otro. Cuando hay frotamiento, los electrones negativos del paño, ¿no? En este caso estamos observando un paño que es flotado por un cuerpo de plástico. Entonces los electrones del paño pasan a los electrones del, del cuerpo cilíndrico, que es de plástico. Puede ser también un vidrio. Entonces, ellos se encuentran cargados eléctricamente. Como ustedes están viendo en este caso, estamos viendo que el bloque ahora se encuentra con carga negativa, cargado eléctricamente. Pero como los electrones de la seda han viajado hacia el cuerpo que es en este caso un cuerpo cilíndrico, entonces la seda, al emigrar los electrones, quedan exceso de protones, o sea, se encuentra con carga eléctrica positiva. ¿Ya? Entonces, todo frotamiento, todo frotamiento produce una gran cantidad de electrones. ¿Ya, chicos? Entonces, el otro tipo de mecanismo es el por inducción. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros inducimos un cuerpo para producir electricidad. Pero eso lo vamos a hablar en los ejemplos. ¿Ya, chicos? Entonces, esto no hay que olvidarse. ¿Ya? Entonces, en conclusión, todos los cuerpos, todos los cuerpos son neutros y tienen cargas positivas o negativas, pero nuestro punto de estudio son las cargas negativas, o sea, los electrones. ¿Ya? Entonces, eh, estos electrones, estos electrones puede tener una carga, un cuerpo. ¿Ya? Entonces, como ahí tienen su libro, pueden leer ahí. Este es un marco teórico. Vamos a hablar
de lo que son conductores, aisladores, semiconductores. ¿Qué son conductores eléctricos? Conductores eléctricos son aquellos donde pasa la corriente eléctrica, ¿no? Donde pasa los electrones, ¿no? Entonces, cuando un cuerpo logra emitir un paso de electrones, entonces significa que ese cuerpo es un conductor eléctrico, ¿ya? Entonces, el movimiento de electrones sabemos que es el movimiento de los electrones presentes en la última capa del elemento. Si nosotros tenemos un pedazo de cobre, alambre de cobre, ¿no es cierto? Creo que en casa nos faltan los alambres de cobre. Entonces, cuando estos son conectadas a un circuito eléctrico, los electrones pasan por el conductor, o sea, por el cobre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que el cobre, en el último nivel de energía, a nivel atómico, hay un electrón. Y ese electrón es el que se mueve de un átomo a otro átomo. Y eso es el que produce intensidad de electricidad, ¿no? O sea, intensidad eléctrica. Esa es la que produce. Entonces, ese movimiento se produce dentro de un conductor. Para este caso, un alambre de cobre. Ojo, todos no conducen corriente. Por ejemplo, si yo tengo un pedazo de aluminio, la corriente que pasa, o sea, el exceso de electrones, es un poco lento que el cobre. ¿Por qué es lento? Porque el aluminio tiene mayor resistividad, en cambio el cobre es menos, por eso que se utiliza en la mayor parte de sus casas. Hay conductores, por ejemplo, el carbono, ¿no? Tenemos también un conductor, la porcelana. Estos sí son malos conductores. Entonces, en este caso, estamos hablando de aisladores. ¿Qué cosa es un aislador? Simplemente es un cuerpo, es un material que no pasa corriente eléctrica, o sea, no permite que los electrones pasen por ahí. Entonces, los aisladores, o llamados también dieléctricos, son cuerpos en el cual rechazan el paso de electrones, o sea, no pasa, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, eh, a ver, por ahí, los guantes. ¿Ustedes han visto los guantes de un electricista? ¿Han visto? ¿Ustedes creen por qué se ponen guantes? Porque de repente por ahí hay una fuga de electrones y para que la persona no se electrocute, ¿no? Para que la persona no se electrocute, se ponen los guantes. ¿Y por qué precisamente los guantes? Porque los guantes son aisladores y por ahí no pasa la corriente eléctrica. O sea, quiere decir que si un electricista toca un cable donde pasa corriente, entonces los, el material del guante, como es un mal conductor, no permite el paso de la corriente. Por lo tanto, el electricista jamás se va a electrocutar. Entonces, eso es un aislador. Un aislador eléctrico es un cuerpo que no deja pasar electrones. Y los semiconductores, ¿no? Son aquellos que pasan poca corriente. Pasa. Tiene resistividad alta, pero deja pasar por ahí algunos electrones libres. Bueno, acá también tenemos la forma como se debe cargar un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, por lo general, se carga cuando hay contacto, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos dos cuerpos, uno que es cargado eléctricamente y el otro no, entonces al estar en contacto, como ustedes están viendo en el gráfico, en el punto B, la carga del A le pasa los electrones al del B. Y ese contacto se produce en el punto B. Y en el punto C es donde los electrones del A lograron pasar al cuerpo B. O sea, quiere decir que la carga eléctrica ya se puso en equilibrio. Así que el contacto es ahí donde pasan los electrones de un cuerpo que tiene cargado eléctricamente un cuerpo que tiene menos carga. Acá lo que yo les hablé.
por frotamiento y por inducción. Creo que le expliqué. El frotamiento simplemente tú frotas la seda con un cuerpo plástico, por ejemplo, ¿no? Al frotar, los electrones de un cuerpo pasan al otro y se quedan cargados eléctricamente. En cambio, la inducción es cuando un cuerpo que ya está cargado eléctricamente se acerca a un cuerpo neutro y le pasa la corriente. ¿No? Eso es lo que nos dice acá el gráfico, como ustedes están viendo, en la figura del paso número 1, es cuando hay dos cuerpos, uno que es neutro y el otro que tiene carga eléctrica, ¿no? Ahí está, carga eléctrica. Pero en este caso, la barra tiene carga eléctrica positiva. Entonces, en el paso número 2, ¿no? En el paso número 2, el cuerpo se aproximan uno con respecto al otro, se aproximan. En el paso número 3 ya hay un contacto. Entonces ese contacto hace que los electrones de un cuerpo pasan al otro. En el paso número 4, ustedes se dan cuenta que el cuerpo ha quedado eléctricamente cargado, ¿ya? Con exceso de electrones. Esa sería la inducción. Ya, entonces no se olviden, chicos, tenemos dos tipos, la frotación y la inducción. La frotación, cuando nosotros frotamos un cuerpo con otro, frotamos y produce electricidad. En cambio, la inducción es cuando un cuerpo que ya está cargado se aproxima a otro neutro. Y ahí se produce la carga eléctrica. ¿Ya, chicos? A ver, por ahí creo que tienen su audio encendido. A ver, por favor, deben de cancelarlo para que todos logren escuchar. Y tenemos las propiedades de la carga eléctrica, ¿no? Las propiedades de la carga eléctrica. Tenemos el principio número 1, que se llama la conservación de la carga eléctrica. Toda la carga eléctrica no tiene por qué perderse, ni tampoco por qué obtenerse, pero sí estas cargas se logran transformar, ¿no? Entonces, lo que nos da a entender este principio es que en todo proceso de electrización, la carga total permanece siempre constante, ¿ya? Y luego tenemos el segundo principio, que es la cuantización de la carga eléctrica. Entonces, este principio es importante, chicos. Por ejemplo, yo puedo tener un cuerpo cargado eléctricamente, pero yo no sé cuántos electrones tiene. Entonces, aquí hay una fórmula, el Q es igual a N por E. ¿El Q qué significa? La carga total del cuerpo. El N que representa el número, cantidad de electrones. No se sabe cuántos electrones hay, entonces se considera N. Y la E representa la carga eléctrica, o sea, el electrón. Pero para eso hay que saber el valor de la carga del electrón. En este caso, ustedes están viendo que el electrón, estamos considerando un valor a 1,6 por 10 a la menos 16 coulombs. El coulombs, pues al caso, el coulombs es una unidad eléctrica. ¿Ya, chicos? Es una unidad de carga eléctrica. Luego, la medición de la carga eléctrica, como ya se indicó, ¿no? La medición se hace a través de una medida internacional que es el coulombs. El coulombs, como ya les indiqué, es la medida de la unidad de carga. Entonces, espero que, podamos haber comprendido esta parte teórica. En caso contrario, ustedes visiten los videos y ustedes pueden escuchar por segunda vez la explicación. ¿No? Quizás por ahí ya ustedes lo entiendan cada vez el tema. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas, ¿no? Ya. A ver, vamos a hacer la actividad de la página número 252. En la página 252, pero donde dice aprende más, porque los demás tienen ya ejercicios resueltos. Ya, a ver, por favor, prestar atención aquí. Ya, hay que prestar atención, chicos.
A ver, aprende más. Todos, por favor, con la página, en la página número 252. Todos en la página 252, para que vayan escribiendo. 1. Indique verdadero o falso, según corresponde. 1. La electrostática estudia las cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué sería? Falso. Falso, porque estudia a las cargas en reposo. Ya chicos, la electrostática estudia las cargas en reposo, o sea, sin movimiento. Sería falso. 2. La designación griega del ámbar es electro. Bueno, en este caso, el término electro es un término que se debe a la designación del electrón, ¿no? Entonces, en este caso vamos a considerar, ¿no?, como verdadero. 3. ¿Existen dos tipos de carga eléctrica? ¿Existirán dos tipos de cargas eléctricas o existen más? ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Hay dos tipos de cargas, que son cargas positivas y cargas eléctricas negativas, ¿ya? Sería verdadero. En este caso estamos hablando de la letra A. Ya, marquen chicos la A, marquen. Y la neutra. Dos. Completa la oración adecuadamente. Williams, con espacio, en 1600 publica su obra De Magnete y emplea por primera vez el término. A ver, ¿cuál sería, chicos? Ahí se encuentran en la parte de inicio de la parte teórica, ahí se encuentra esto. A ver, ¿alguien puede ver, chicos? A ver, ¿quién puede ver para completar? William, ¿qué? William Franklin, William Newton, William Hilbert. ¿Cuál de los tres sería? William Hilbert. Claro, William Hilbert. Pero hay dos. ¿Cuál sería? ¿La C o la E? La C. Es la C, pues, si ya hemos hablado, ¿no?, del término ámbar y hemos hablado anteriormente. Ya, creo que ahí ya se deduce. La 3. Indique las proyecciones verdaderas. Dos barras de plástico frotadas por separado utilizando una piel se atraen. A ver. Ese es el número 1. El número 2. Existen solo dos tipos de carga. Y 3. El electrón tiene carga positiva. A ver, ¿cuál de las tres son verdaderas? Utilizando dos barras de plásticos frotadas por separado. A ver, creo que eso lo hemos visto en un ejemplo. Cuando uno tiene una barra de plástico, generalmente es neutro. A ver, por favor, presten atención para que puedan resolver. Si nosotros tenemos dos barras de plástico, la barra de plástico es neutro. Pero en el momento de hacer la frotación, este se vuelve positivo. En cambio, la seda o la piel
se vuelve negativo. O sea, hay un traspaso de electrones. En este caso, si hablamos de dos barras de plásticos frotadas, ¿no? Se supone que la piel con que se va a frotar es la misma. Por lo tanto, la carga del plástico después de la flotación es la misma. Entonces, si nosotros dejamos acercar las dos barras que ya han sido frotadas y tienen el mismo tipo de carga, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelan? A ver, ¿qué dicen? Cuando tenemos dos Se cargas atraen. iguales, No, ¿qué se ocurre? repelan. Se Se repelan, repele. se repelan, se rechazan. Pero cuando las cargas son diferentes, se atraen, ¿no es cierto? Se atraen. Entonces, utilizando el mecanismo, dos barras de plásticos que tengan la misma carga, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelan? Repelo. Se repelan, ¿no es cierto? Entonces, aquí dicen que se atrae, por lo tanto, acá sería falso. Entonces, la única verdadera sería la 2. Existen solo dos tipos de carga, una positiva y una negativa. Por lo tanto, la respuesta sería, a ver, ¿cuál sería? La B. Pasamos a la 4. Pasamos al número 4, chicos. Profesor, en la 3 es B de beso o D de dedo. ¿La cuándo? La 3 es B de beso o D de dedo. Allá. La B. La B de... La B de Beto. A ver, la 4. A ver, ¿qué nos dice? Ya, a ver, dice, indique verdadero o falso. 1. Los conductores tienen electrones libres. 2. Los aisladores no poseen electrones libres. Y 3. El agua es un conductor eléctrico. A ver, ¿cuál sería? ¿Quién es verdadero, quién es falso? El agua es un conductor eléctrico. El agua es un conductor eléctrico. Muy bien, esa sí es verdadera. Esa sí es verdadera. La 1, a ver, ¿qué sería? Los conductores tienen electrones libres. Y 2, los aisladores no poseen electrones libres. A ver, vamos a analizar. La 1 dice, los conductores tienen electrones libres. Por ejemplo, el cobre. El cobre, ya les expliqué, el cobre es un elemento conductor de la corriente eléctrica. Verdadero. Y el cobre tiene un electrón en el último nivel de energía. Ustedes repasen configuración electrónica en química. Entonces sabemos que un electrón está libre en su última capa. Por lo tanto, sí es cierto, verdadero. 2. Los aisladores no poseen electrones libres. Los aisladores rechazan el Verdadero. electrones, rechazan, no tiene. Por lo tanto, verdadero. Todo es verdadero. De los siguientes listas de materiales, plástico, papel, grafito, madera, ácidos, agua, vidrio, cuerpo humano, ¿cuántos son aisladores? A ver, ¿cuántos son aisladores? A ver,
¿Cuántos son aisladores? A ver, vamos a analizar uno por uno. El plástico es un aislador. El plástico se considera un buen aislador. Se considera. ¿Ya, chicos? Entonces, esta sí vale. El papel será un aislador. El No. papel, el cartón, ¿no? Es que hay Son papeles. conductores. Lo que pasa es que el papel es dependiendo, ¿no? Si el papel está húmedo, si el papel está, o sea, si el papel tiene humedad, no es conductor. Perdón, no es aislador. ¿Ya? Si el papel tiene humedad, entonces puede pasar electrones, o sea, nos pasa corriente. Pero la mayor parte del papel no tiene humedad. Por ejemplo, ese papel que ustedes tienen en sus cuadernos, en sus libros, ¿no? Ese papel, si ustedes forman un rollo y tocan un cable eléctrico con el mismo rollo de papel, no les hace nada. Por lo tanto, el papel se considera un aislador, ¿ya? Entonces, el papel sería ahí. El grafito, ¿qué cosa es el grafito? ¿Saben lo que es el grafito? Por ejemplo, la punta de su lápiz. La punta de su lápiz, ¿qué color es? Gris. Gris. Ese es el carboncillo, o sea, tiene carbón. Y el carbón es un aislador, ¿ya? Así que si ustedes quieren considerar al carboncito como un conductor, están equivocados, no se puede. Entonces se considera como aislador. La madera, ¿será un aislador? Sí. Sí, aisladera. Siempre nos dicen a nosotros, cuando tú quieres hacer una instalación eléctrica, tienes que pararte sobre un bloque de madera o sobre un objeto de goma. Por lo tanto, la goma y la madera son aisladores. Por lo tanto, la madera sí, sí va. O sea, el plástico, el papel, el grafito, la madera, los ácidos será o no será. No, profesor. Los ácidos es una fuente de corriente eléctrica. Por ejemplo, las pilas tienen ácido y conducen la corriente eléctrica. Por lo tanto, este no puede ser. ¿El agua será aislador? No, profesor. Si es agua potable, sí, ahí sí te pasa corriente, te electrocutas. Por eso que dicen que no es bueno que tú cojas los cables con las manos húmedas. Pero el agua destilada sí es un aislador. El agua destilada sí es un aislador. El agua dura es un aislador, o sea, no pasa corriente. ¿Por qué? ¿Por qué el agua pasa corriente? Porque el agua tiene minerales, tiene sales en su interior. Por eso que se vuelve una fuente de energía. ¿Ya? O sea, si nosotros tenemos agua sin ningún tipo de sal, entonces se convierte como un aislador, como el caso del agua destilada. Pero como no nos dicen nada, como no nos dicen nada, vamos a considerar que el agua sea potable, ¿ya? Entonces lo dejamos que no. ¿El vidrio será un aislador? Ustedes han visto en los postes donde hay cables de alta tensión, ustedes habrán visto cuando habrán viajado, de repente por ahí han viajado en provincias, ustedes han visto arriba en los postes o en esas torres, han visto unos platillos donde está la corriente, hay unos platillos, esos platillos son de vidrio, otros son de porcelana, por lo tanto el vidrio sí se considera como conductor. Perdón, como aislador. ¿Ah, chicos? ¿El cuerpo humano será aislador? ¿Qué dicen? No, profesor. El cuerpo humano es una fuente de corriente de electrones.
una persona toca un cable, se electrocuta. Por lo tanto, no puede ser aislador. Entonces, ¿con cuánto nos quedamos? A ver, cuenten. Ah, el vidrio, ¿no? Faltó el vidrio. 5. A ver, ¿cuánto hay? 5, ¿no? 5. Entonces la respuesta sería la C. ¿Ya? Ahí apunten, chicos. Ya, listo. Indique verdadero o falso. Cuando se electriza un cuerpo por contacto, los dos quedan al final con cargas de signos iguales. ¿Será cierto? Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo con una carga y tengo otro cuerpo con distinta carga, cuando los pongo en contacto, o sea, cuando se chocan, ¿no? Están permanentemente en contacto, estos cuerpos van a equilibrar sus cargas. Por lo tanto, al final de ello, se equilibran y se vuelven con signos iguales. Por lo tanto, esta sí es verdad. 2. Al frotar un paño de seda con el vidrio, ¿no? O sea, el vidrio, dice en este último, ¿se carga negativamente? No, la seda se carga negativamente y el vidrio se carga positivamente. Por lo tanto, sería falso. ¿Ya, chicos? Ahí apunten, falso. ¿Los metales son conductores? A ver qué dicen ustedes. ¿Los metales son conductores? Verdadero. Verdadero. Los metales son conductores, verdadero. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D. Sí, la D. Ya, chicos, nos quedamos ahí porque veo que Zoom se nos acaba. Ya, Profesor, la entonces, asistencia. sí, sí, ahorita estoy, sí, justo le estoy pasando la asistencia. A ver, me confirman, chicos, me confirman. ¿Le llegó? Sí, profesor. Ya. Ya, chicos, pues entonces, hasta aquí nomás quedamos porque se acabó el bloque.